Bueno, siguiendo con nuestras prácticas con el PIC, ahora dentro de la materia de actuadores y uniendo la, la materia de programación de PICs y control de actuadores, pues vamos a utilizar un elemento que es un motor de corriente directa. eh, para el control vamos a utilizar nuestro PIC. En este caso vamos a tener una señal de salida por el puerto B. El bit 1 va a tener una salida con una resistencia de 270 ohms y también va a utilizar un transistor 2N2222A. Este transistor bipolar nos va a servir como interfase debido a que el puerto de estos PIC manejan a lo mucho 300 miliamperes. Esos 300 miliamperes pues no son suficientes para la necesidad de nuestro motor de corriente directa cuando andan manejando más de 600 miliamperes. Entonces pues vamos a utilizar motores que son de muy bajo amperaje de consumo, pero pues vamos a prevenir un daño a nuestro PIC utilizando como interfase un transistor. Este transistor que yo estoy utilizando es un 2N2222A y vamos a utilizar una fuente de 12 volts diferente a la fuente que utilizamos para nuestro PIC de 5 volts. Esta fuente la vamos a conectar el positivo al colector del transistor. En la salida del emisor vamos a conectar el cable de nuestro motor, el positivo, y el negativo lo vamos a mandar al negativo de nuestra fuente de 12 volts. Por la parte de la base, quien va a inyectar el flujo de corriente de base emisor pues es nuestro PIC. No es muy necesario un amperaje mayor para el control del transistor. Entonces ese pequeño flujo de corriente que necesita para inyectarse al transistor pues es suficiente para poderlo switchar. Vamos a también tener 3 bits en el puerto A1, A2, A3. Vamos a tener 3 bits como es en la práctica anterior, 3 LEDs con sus resistencias y una conexión a tierra. Ahí se alcanza a ver cada uno a tierra. Cada uno de los LEDs con su resistencia y después a tierra. Como en este caso estamos utilizando dos fuentes de voltajes diferentes, una de 5 volts para el control del PIC y una de 12 volts para el control del motor, pues lo que sí tenemos que hacer es hacer coincidir las tierras. Los negativos de las fuentes deben de estar puenteados para trabajar con una fuente que se le conoce como dual. ¿Cuándo va a activarse el motor y cuándo van a activarse los 3 LEDs? Como en la práctica anterior, vamos a utilizar dos botones pulsadores. Uno va a ser controlado por el puerto B0, otro por el puerto A0. Va a llevar un push button en cada una de estas dos salidas. Va a ir una fuente de voltaje de 5 volts, que es la misma que estamos utilizando en nuestro PIC, y una resistencia a tierra. Estas resistencias son de 270 ohms. ¿De qué se trata esta práctica? Que cuando oprimamos el botón B0 se active nuestro motor con una secuencia que le vamos a dar. Cuando oprimamos el botón A0 se van a activar la secuencia de LEDs, como en la práctica anterior. Los LEDs van a tener un delay, los 3 LEDs
de 10 milisegundos, perdón, de 100 milisegundos. Prenden 100 milisegundos y se apagan 100 milisegundos. Para nuestro motor va a contar con 1500 milisegundos en encendido y 1500 milisegundos apagados. Vamos a ver el funcionamiento. Aquí tenemos ya el circuito armado. Este circuito pues consta de dos motores, como en la práctica anterior, dos interrupciones, la interrupción de A0 y la interrupción de B. Cuando yo activo A0, vamos a tener una secuencia de LEDs, de 3 LEDs, que van a estar prendiendo y apagando 100 milisegundos. Oprimo, termina la secuencia y ya no vuelven a prender. El siguiente botón me va a representar el encendido de mi motor de corriente directa. Está aquí el motor de corriente directa. Aquí contamos este cablecito amarillo, es la señal de salida del puerto. Le dejé yo el LED para ver cuando prende el LED, su resistencia a tierra. Cuando esta señal de salida en el cable amarillo llega a una resistencia de base, ahí está nuestro transistor. Nuestro colector está a una fuente. Esta es una fuente. Este cablecito rojo es una fuente de 12 volts. Este cablecito negro es el negativo, que está conectado también a nuestro motor. El cablecito rojo va conectado al emisor del transistor. Es ese cablecito amarillo que se ve aquí. Este cablecito amarillo. Recuerden que la configuración es emisor, base, colector del transistor. Vamos a oprimir. Ahorita se encuentra nuestro motor apagado. Vamos a oprimir el botón. Una vez se queda prendido el LED 1500 milisegundos y también se queda prendido nuestro motor 1500 milisegundos. Lo volvemos a hacer. Ahora, ¿qué va a pasar si yo lo dejo oprimido? Recordando la práctica anterior, va a ser una secuencia de encendido y apagado constante. Es cíclico esta señal de entrada. Prende y apaga 1500 milisegundos. Voy a quitarlo. Se terminan los 1500 milisegundos y se apaga. Como ya no lo estoy oprimiendo, pues ya no vuelve a prender el motor hasta que yo lo seleccione. Esta es la práctica que tenemos que agregar. Manden su video. Muchas gracias.